Vamos a continuar la misma línea que seguíamos la semana pasada. Hemos visto temas como el cristiano y la ansiedad, ¿se acuerdan? El cristiano y el evangelio. Hoy vamos a ver el tema que lleva por título el cristiano, el orgullo y la vanidad. Voy a mencionarlo de nuevo, el cristiano, el orgullo y la vanidad. Y para esto les voy a pedir de favor que abran su Biblia en el Salmo 138. El cristiano, el orgullo y la vanidad. Salmo 138, verso 6. Fíjate lo que dice. Cuando ya lo tengas, di amén o levanta tu mano como tú gustes. Ok. Salmo 138, verso 6. Igual va a aparecer los textos en la pantalla. Fíjense lo que dice allí. Dice, porque Jehová es excelso, y fíjate, y atiende al humilde. Pero fíjate lo que dice al final, mas al altivo, ¿qué hace? Mira de lejos. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque has sido bueno, has sido misericordioso, has, Señor, engrandecido tus misericordias, como dice tu palabra, y la verdad de Jehová es para siempre, es para siempre. Y hoy te glorificamos porque no nos has dejado, porque has sido fiel, porque has sido bueno, porque has sido propicio a nosotros que somos pecadores, bendito Señor. Hoy queremos comprometernos, Señor, con un estudio serio de tu palabra para que podamos atender a todo lo que ella nos quiere decir en esta mañana. Permítenos tener corazones receptivos, mas no manipulables a tu palabra, que podamos escucharlo todo, pero como dijo Juan, probar los espíritus, porque no todos los espíritus, dice tu palabra, son de Dios. Entonces ayúdanos a poder, Señor, estudiar de manera clara este tema que vamos a ver el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Pues bueno, antes de comenzar, bueno, a manera de introducción, te voy a leer el mismo Salmo 138, verso 6, pero te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, y va a aparecer en la pantalla para que puedas leerlo como lo dice esta versión. Fíjate lo que dice. Salmo 138, verso 6. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Sí, dice así. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Dice, pero se mantiene, fíjate esa palabra, distante de ¿quiénes? De los orgullosos. Ahora, podríamos decir que un verdadero cristiano no podría alojar en su corazón algo tan mortífero o despreciable como lo es el orgullo, ¿no? Sin embargo, el orgullo y la vanidad son sentimientos que vamos a encontrar en el corazón de quien menos lo esperamos. Fíjate, y peor aún, el orgullo y la vanidad puede ser hallado en nuestros corazones. ¿Será acaso posible que hay cristianos orgullosos? ¿Ustedes qué dicen? Comencemos por definir lo que quiere decir la palabra altivo. Leímos al principio el Salmo 138, verso 6, en la versión Reina Valera, y ahí aparece la palabra altivo. Ya lo viste, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ok, la palabra que se tradujo por altivo, escucha, es la palabra hebrea gaboaj, gaboaj, así, G-A-B de burro o A y J al final, gaboaj, y acento en la segunda A, gaboaj. Y fíjate lo que tiene como significado esta palabra altivo: alguien altanero, alguien alzado, alguien arrogante, alguien que se siente muy elevado o muy poderoso en su propia opinión. Entonces podríamos leerlo así, que el Señor atiende al humilde, pero más al altanero, al alzado, al arrogante o al elevado o al que se siente muy poderoso, mira de lejos. ¿Lo ves? Ahora, y este es precisamente uno de los más peligrosos efectos del orgullo. ¿Cuál es?
que es capaz de producir en la vida del cristiano que Dios se mantenga alejado del orgulloso. Dios se va a mantener alejado del orgulloso. Pero como ¿por qué el Señor se tendría que mantener alejado de alguien orgulloso? ¿Por qué? Fíjate, te voy a leer lo que dice. Bueno, va a aparecer en la pantalla. Proverbios. No, perdón, me estoy adelantando. Veamos el por qué. ¿Por qué Dios se mantiene alejado de los orgullosos? Fíjate, en el verso 6, la idea de mantenerse distante del orgulloso no solamente se refiere a mantenerse lejos de, o sea, por ejemplo, yo estoy lejos de mi hermano David, yo estoy lejos. No, tiene la idea de alguien que se mantiene lejos de algo o de alguien por asco. Entonces, fíjate, Dios se mantiene alejado del orgulloso. ¿Por qué? Porque le da asco. ¿Alguna vez tú has caminado en la calle y de repente te llega el olor a animalito muerto? ¿Qué haces? ¡Ay, qué rico huele! Bueno, ¿qué haces? ¿No? O simplemente te bajas de la banqueta. ¿Para qué? Para no olerlo. ¿Por qué? Porque te da asco. De la misma manera, el Señor se mantiene alejado del hombre o mujer orgullosos porque son aborrecibles ante Dios. Son causa de asco delante de Dios. Ahora sí, checa lo que dice Proverbios 8:13, pero lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Proverbios 8:13 va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor, escucha, odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Ahora, fíjate, lo normal o lo natural que Dios espera de uno de sus hijos es que, al igual que Dios, odien el orgullo, la arrogancia y la vanidad. Eso es lo normal que Dios espera de un hijo suyo. Una pregunta bien obvia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, ¿verdad? Todos. Ok. Yo te pregunto, ¿tú odias el orgullo, la arrogancia y la vanidad? Dios espera eso de ti. Porque si no, recuerda, Dios se mantiene alejado de los soberbios por una simple y sencilla razón. Porque los soberbios al Señor le dan asco. Como dice mi mamá, pa' pronto. No le podemos añadir más. Alguien altivo, alguien arrogante, alguien poderoso en su propia opinión, un alzado provoca el asco y el desprecio de Dios. Por esta razón es que Pablo escribió en Filipenses 2:3, apunta la cita, yo te lo voy a leer. Filipenses 2:3 escribió lo siguiente, le está hablando a la iglesia de Filipos y Pablo les dice lo siguiente: nada hagas, bueno, te lo voy a parafrasear, nada hagas por contienda o por competencia, ni por vanagloria, ni para que te vean. Demuestra tu humildad teniendo a los demás como mejores a ti mismo. Ajá. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, Filipenses 2:3. Yo te lo leí en la versión Juan habla hoy, ¿no? Filipenses 2:3. Fíjate cómo lo dice. Filipenses 2:3, versión Reina Valera. Dice así: nada hagáis por contienda. ¿Ya lo viste? O sea, no lo hagas por competencia o por vanagloria, ni para que te vean. ¿Ya lo viste? Dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, ¿cuál debería de ser tu concepto de los demás hermanos? Superiores a ti mismo. ¿Lo ves? Ahora fíjate, el orgullo no solamente queda en una opinión exagerada de uno mismo. No. El orgullo nos va a llevar a la vanidad, con la vana promesa de que somos una mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, esta versión estará reprobada delante de Dios, porque precisamente ese es el orgullo, que uno se siente más que alguien más. Y escucha, aquí yo te voy a poner una frase
que a mí en lo personal me gustó mucho y habla de lo que estamos diciendo. Fíjate, Agustín de Hipona escribió lo siguiente: fue el orgullo lo que transformó a los ángeles de Dios en demonios. Fíjate, fue el orgullo lo que transformó a los ángeles de Dios en demonios. El orgullo tiene el poder, o más bien nosotros le damos el poder de que una creación de Dios sea deformada para que sea lo que el orgullo quiere que sea. Por eso es que este hermano Agustín de Hipona dijo: fue el orgullo lo que transformó a los ángeles de Dios en demonios. Algo que debemos de comprender, hermanos, es que el orgullo y la vanidad son actitudes, escucha, que nacen, brotan y anidan y dan fruto. ¿En dónde crees? En el corazón del hombre. Y fíjate, abre tu Biblia en Marcos 7. Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7 del verso 21 al 23. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Marcos 7 del 21 al 23. Dice: porque de dentro del corazón del hombre, fíjate, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Escucha el 22: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjate, yo me puse a pensar, una vaca, un animalito, una vaca, ¿qué da? Leche, quesito, y después uno se la puede comer, ¿no? Un pollo, ¿qué da? Huevos, igual al final de cuentas uno se lo puede comer. Pero el ser humano, la mayor creación de Dios, ¿qué da? Pura basura. Lascivia, fornicación, hurtos, avaricia, soberbia, maledicencia, engaños. Todo eso produce el corazón del hombre. He aquí una terrible verdad que nos es muy difícil de aceptar, hermanos. Y es que nuestro orgullo y nuestra vanidad vienen y hacen evidente el verdadero estado y la condición de nuestro corazón. Y muestra lo que verdaderamente hay en nosotros. Y muestra lo que realmente somos. En cuanto a orgullo y a vanidad, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos de vivencias que a mí me pasaron. Hubo una vez en una iglesia en la que nosotros nos congregábamos. Yo estaba predicando y me tocó predicar acerca de lo que antes en el cielo será atado en la tierra. Y total, que yo estaba predicando y yo veía a dos hermanos que yo estaba hablando y le estaban haciendo así. Y un hermano estaba mirando al techo, no me estaba poniendo atención. Bueno, total, pasó. Y al final de la reunión el pastor se me acerca y me dice: oye, Juanito, ¿qué crees? Dos hermanos se me acercaron y me dijeron que lo que tú estabas diciendo no era bíblico. Y fíjate, yo le dije: sí, vi quiénes eran. Digo: mire, pastor, vamos a hacer una cosa. Escuchan mi contestación, mi contestación sabia y llena de humildad. Le digo: pastor, entonces yo vi quiénes eran. Si esos hermanos tienen los argumentos bíblicos para refutarme lo que estoy diciendo, yo me retracto. Y el pastor dijo: no, pues no los tienen. Ándeles, les dije. No lo tienen, no tienen el conocimiento. ¿Y sabes yo qué pensé? No pueden refutar lo que yo dije. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, vanidad. ¿Y qué crees? El Señor trata con cada uno de los que son sus hijos para doblegar el orgullo. Ya después, años después, el Señor trató con mi orgullo. Pero fíjate, mi contestación sabia y llena de la palabra de Dios fue decir: si ellos tienen los argumentos, que vengan y que me lo digan. Y entonces yo me retracto. Jamás me detuve a pensar: oye, ¿y si es cierto lo que yo dije estaría mal? Jamás. ¿Por qué? Porque el orgullo nos ciega. El orgullo nos entenebrece el entendimiento y solamente nos hace ver que el único que está bien es uno. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, el poder, el orgullo
Más bien nosotros le damos el poder al orgullo de transformar una obra de Dios en una abominación para Él. Y algo que tenemos que entender es que el orgullo y la vanidad son actitudes que nacen y brotan y dan fruto en el corazón del ser humano. Ya les leímos lo que dice Marcos 7, 21 al 23. Todo eso lo produce el corazón del hombre. Yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas 18, del verso 9 en adelante. Vamos a ver la parábola del fariseo y del publicano. Creo que aquí todos nosotros la conocemos, pero vamos a estudiarla. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Vamos a comenzar a leer. Fíjate lo que dice. Vamos a ir leyendo verso a verso y vamos a seguir explicándolos cada uno de ellos. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Te voy a leer este versículo 9 en la versión Nueva Traducción Viviente, va a aparecer en la pantalla, nada más el puro versículo 9. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. O sea, ellos estaban orgullosos de su propia rectitud. Y dice, y despreciaban a los demás. ¿Ya viste? Eso es precisamente lo que yo estaba haciendo. Yo solamente confié en mi propia rectitud. No confié en lo que los hermanos, tal vez, en los argumentos que ellos tenían para decirme. ¿Te das cuenta? Vamos a leer. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, el desprecio hacia los demás. No estoy leyendo, estoy hablando, ¿no? El desprecio hacia los demás es una muestra inequívoca de que hay orgullo y vanidad en el corazón del ser humano. Y aquí surge una pregunta. ¿Sentimos desprecio, odio o menosprecio por alguien? Tú lo sabes. Yo lo sé. Y aquí yo te voy a poner también un ejemplo. ¿Alguna vez invitaron a la iglesia a la que íbamos a un aniversario, iglesias matrices, y con nosotros iba una hermana que está enferma, tenía peludita su cara, parecía perrito la hermana, literalmente, y se sentaron hasta adelante, y llega la esposa del pastor y les dice, un favor hermano, siéntense hasta atrás para que no se sientan mal. ¿Cómo se llama eso? Desprecio. ¿Y qué produce el desprecio? ¿Qué lo produce? El orgullo, ¿no? Fíjate cómo hasta dónde llega dentro de la misma iglesia. Hay orgullo y hay vanidad. Vamos a leer el verso 10. Dice, ya empieza el Señor Jesús a narrar la parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a ver quién era quién. Fíjate, fariseos. Los fariseos fueron una secta judía surgida en el año 150 a.C. Fíjate, que promovía esta secta, promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino o el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que más allá de los mandamientos, la ley oral también fue transmitida por Moisés. Y fíjate, no más en lo que significaba ser un fariseo, te lo voy a decir así, era una persona íntegra, una persona que guardaba la ley de Moisés al pie de la letra. O sea, un fariseo, como vamos a decirlo vulgarmente, era un vato de ley. Conocía la ley de Jehová al pie de la letra. Ahora, un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos al servicio del gobierno romano. Pero fíjate, ¿cómo funcionaba el hecho de que tú pudieras ser publicano? Resulta que en Roma salía un edicto y vendían la plaza de publicano, como hoy la plaza de maestro. Vendían la plaza de publicano. Costaba, no sé, vamos a ponerle así, unos 1 millón de pesos, por decirlo así, 1 millón de pesos. Y entonces la persona que quería cobrar los impuestos a favor de Roma tenía que pagar 1 millón de pesos por esa plaza. No importa de dónde sacabas el dinero, no importa a quién le pedías prestado o a quién le debías, tú pagabas la plaza y eso te daba el derecho ante Roma
de cobrar impuestos, pero no los impuestos como tal, de que tú debes 10 pesos de luz, no. Si tú debes 10 pesos, pues tú me vas a pagar 20. Y Roma te respaldaba. Entonces todos aquellos publicanos que tenían la capacidad de pagar por la plaza y de cobrar los impuestos a su gusto, para el pueblo judío, ¿sabes cómo los tenían? Como perros y prostitutas. O sea, era de lo peor, un publicano era de lo peor. Entonces, fíjate cómo los fariseos tenían lucha jurada con los publicanos. Unos, por un lado, eran defensores de la ley, recalcitrantes, y por el otro lado, otro que había hecho hasta lo que no podían hacer para pagar un puesto y poder cobrar dinero a su gusto. Entonces, fíjate, uno se puede decir que uno era una fichita y el otro, pues ahí pasaba, ¿no? Vamos a leer el verso 11. Veamos la actitud de cada uno de estos personajes. Fíjate, verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿cómo? Consigo mismo, de esta manera. Fíjate su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjate, checa cómo su oración, aunque según él iba dirigida a Dios, él estaba orando consigo mismo. ¿Lo ves? No a Dios. Esto es otro de los muchos efectos que produce el orgullo. Tus oraciones no son escuchadas por Dios. Tus oraciones, por muy dirigidas a Dios que tú piensas que van, no serán oídas por Dios. Solo oras contigo mismo. Y fíjate, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínate, ha de haber dicho, pero no puedo hablar mucho porque lo tengo al lado, ¿no? Fíjate hasta dónde llegaba el cinismo de este fariseo. Verso 12. Fíjate lo que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sin duda, este tipo era un cristiano, entre comillas, ejemplar, ¿no? Y esto lo digo con ironía, ya que lo que más está manifestando, más que ser un hijo de Dios, ¿qué está manifestando? Su orgullo. Está pregonando su propia verdad. Ahora, ¿no se supone que los fariseos eran personas no solo intachables, sino también amadoras del prójimo? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué crees? Así son muchos cristianos. Debiendo ser ejemplo ante la iglesia y el mundo de la obra de Dios, solo tienen una opinión exagerada de sí mismos, ¿no? Yo soy esto, yo hago esto, ¿no? Y fíjate lo que dice la carta a Romanos 12, verso 3. Te lo voy a leer. Romanos 12, verso 3. Permítame tantito. Romanos 12, verso 3, por favor. Dice así: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de los que realmente son. Estoy leyendo la versión traducción en lenguaje actual. Voy a volverlo a repetir. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Entonces, fíjate, ¿cómo debería de ser nuestro sentimiento hacia los demás? ¿Cómo debería de ser? ¿Te das cuenta? No creernos más que los demás. Permítame tantito, es que tuve un problema aquí con el teléfono. Fíjate, te lo voy a leer en la versión en la versión Reina Valera. Fíjate, Romanos 12:3 dice: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, fíjate, con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. ¿Ya lo viste? Aquí, ahí está, sí se la lleva de calle la Reina Valera. O sea, no pienses, no tengas de ti una opinión muy exagerada. ¿Ya lo ves? Fíjate, este es el pensamiento que debe de estar en la mente y en el corazón del cristiano. No tener un concepto más alto que el que deberemos de tener. Ahora yo te pregunto, ¿en qué concepto te tienes tú? ¿En qué concepto te tienes tú? ¿En qué concepto me tengo yo? Sin duda alguna, este pensamiento del fariseo, escucha, es puro orgullo. ¿Sí o no? Te doy gracias porque no soy como él. O tal vez pudiera ser orgullo puro. ¿Qué sería? ¿Puro orgullo o orgullo puro? ¿Qué pudiera ser? ¿No? Fíjate lo que dice el verso 13. Fíjate lo que dice el verso 13. Lucas 18, verso 13. Dice, mas el publicano estando lejos, fíjate, no quería ni alzar los ojos al cielo. Fíjate, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Si vio su condición. Verso 14 dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora fíjate, según los rasgos que definen a cada uno de estos personajes, ¿de quién se esperaría el carácter orgulloso? ¿Del fariseo o del publicano? Del publicano, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía dinero para pagar su plaza de publicano, y no solamente eso, iba a recuperar su dinero cobrándole lo que quisiera al pueblo. Sin embargo, no fue así. Y aquí está una realidad para los orgullosos. Fíjate, y aquí está la realidad para los orgullosos. Aquel que se enaltece será humillado, y viceversa. La gran mayoría de las veces vamos a encontrar el orgullo y la vanidad en las personas en las que menos esperamos. Por lo general vamos a encontrar orgullo y la vanidad dentro de la iglesia. ¿Dónde crees? En los líderes de la iglesia. En aquellos que deberían de ser cuidadores y alimentadores de la grey, son los que tienen un concepto más alto de cualquiera de los demás. Alguna vez nos dijeron a nosotros, yo saludé a uno que se autodenominaba apóstol, y le digo, hermano, no, a mí no me digas hermano, yo soy apóstol, yo soy tu hermano mayor. ¿Y qué está diciendo aquí? Que nadie tenga un concepto más alto del que los demás del que debíamos de tener de los demás. Ahora fíjate, escucha cuál es el verdadero estado del cristiano orgulloso. Este versículo, abre tu Biblia, Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Perdónenme que me esté trabando un poquito, la verdad no me deja ver la pantalla del teléfono, la luz del sol. Apocalipsis 3:17. Fíjate lo que dice, ¿ya lo tienes? Fíjate lo que dice. Porque tú dices, fíjate, yo soy rico y me he enriquecido. Y escucha, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿Ya lo viste? Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y hasta desnudo. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Si tu carácter se parece al del fariseo, entonces Dios te mira como un miserable, como un pobre y hasta desnudo. ¿Y qué crees? Y le das asco. Y te va a humillar hasta crear el carácter de Cristo manso y humilde en ti. Te va a humillar, porque si eres hijo, vas a recibir corrección. Y para que podamos ver hasta dónde puede llegar el trato de Dios para con un cristiano orgulloso y vanidoso, es necesario que echemos un vistazo a la vida de un hombre que fue humillado por Dios al grado de parecer una bestia. Porque precisamente así es el cristiano orgulloso y vanidoso delante de Dios, es una bestia. Abre tu Biblia, por favor. Esta es una lectura un poco larga. Daniel 4, el libro de Daniel. Daniel 4,
del 4 al 28. Daniel 4, del 4 al 28. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienes? Igual va a aparecer en la pantalla. Reina Valera, vamos a leer. Dice así. Fíjate, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, como atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Fíjate, hasta aquí lo que acabamos de leer es parte del diario escrito de mano del mismo rey Nabucodonosor. No sé si te fijaste, ¿quién está narrando? Él. Él está narrando que él le platicó a Daniel, que llamó a traer magos, caldeos, brujos, adivinos, y nadie pudo darle la interpretación del sueño. Sin embargo, dice: pero traje a Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como mi Dios, en cual descansan los espíritus de los dioses santos. ¿Te das cuenta? Esto que acabamos de leer está en la palabra de Dios, pero lo escribe Nabucodonosor. Fíjate, verso 19. Vamos a leer el verso 19. Fíjate, aquí viene lo bueno. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo a Belsasar: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en las cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey, fíjate, que creciste y te hiciste fuerte,
pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Fíjate hasta dónde estaba el reino de este rey. Pero no solo su reino, seguramente también su orgullo estaba por encima de su reino. Verso 23, fíjate, dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Verso 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas, fíjate, que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, escucha, acepta mis consejos. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación para tu tranquilidad. Verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Leímos algo largo, pero es para que nos demos cuenta cómo Dios habla y te da la oportunidad de que te interpreten lo que Él te habló para que lo entiendas. Y podríamos esperar aquí, hermanos, que después de la advertencia de parte de Dios, este rey doblara las manitas, se humillara delante de Dios y tomara el consejo de Daniel. Sería lo más lógico y prudente, pero ¿no? Mi mamá dice una frase, pero la piedra es dura y debe de romperse, aunque sea a marrazos, ¿no? Un albañil, ¿cómo rompe las piedras que están enterradas cuando empieza a escarbar? Con un marro, ¿no? ¿Cómo se tiene que romper la piedra dura? A golpes. Fíjate, verso 29, Daniel 4, verso 29, fíjate, le dice, al cabo de 12 meses, ¿ya lo viste? Al cabo de 12 meses, fíjate de la paciencia de Dios para con Nabucodonosor, que pasó todito un año después de la advertencia. Fíjate, estoy seguro que Dios le dio este tiempo de gracia para que el rey le, vamos a decirlo así, le subiera el agua al tinaco, para que reconociera quién era Dios. Sin duda alguna aquí podemos ver a un Dios paciente, pero ojo, la paciencia de Dios también se acaba, porque pasó un año, pero se acabó ese año. Escucha, así que ten cuidado, no sea que ahorita estés viviendo el tiempo de gracia, el tiempo de la paciencia de Dios, porque cuando se acabe vendrá el juicio, la corrección y la humillación de parte de Dios. Fíjate, el Señor le habló a Nabucodonosor y esperó un año para que él reaccionara. Y al cabo de ese año, dice el verso 29, dice, y al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, verso 30, habló el rey y dijo, fíjate, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué estaba sacando ahí? Su orgullo, su vanidad. Checa cómo el orgullo y la vanidad de este tipo no le cabían dentro y tenía que andar predicando por todo el palacio su poder y su majestad. Sin duda, unas palabras muy osadas y desafortunadas a lo que vendría después. Pues tú viste en el verso 31. Fíjate, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. Fíjate, el reino
ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el poder en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Por si te lo estás preguntando, 7 tiempos son 7 años. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fíjate, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Fíjate, pasó de estar en la cima del mundo antiguo como rey de una de las naciones y más imperios más poderosos, a ser una de las bestias, comiendo hierba como los animales, desnudos, pobres y miserables. Fíjate, ¿qué esperas tú? ¿Que se cumpla el tiempo de la paciencia de Dios y que venga la corrección? ¿O vas a doblar tu orgullo delante de Dios? ¿O vas a doblegar tu orgullo y tu vanidad delante de Dios? Lo leímos la semana pasada en Pedro cuando dice: humillaos ante la poderosa mano de Dios, y Él, ¿qué dice? Os exaltará. Pero ¿quién es el que se tiene que humillar delante de Dios? Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante de Dios. Tal vez ahorita ya está corriendo el tiempo de la prórroga que el Señor nos está dando. Pero sea 1 año, sean 2 años, sean 10 años, sea 15 años, pero todo tiempo va a llegar a su fin. Y cuando ese tiempo acabe, va a venir la mano vengadora, justiciera y poderosa delante de Dios a pasarnos factura. ¿Qué vamos a esperar? Y ya para finalizar, yo te quiero leer lo que dice Job 22, versos 21 al 23, pero te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice: sométete a Dios y tendrás paz. Te lo voy a volver a repetir. Job 22, versos del 21 al 23, Nueva Traducción Viviente. ¿No? Bueno, no va a aparecer. Estamos teniendo un poquito de problemas con la computadora, pero te lo voy a leer. Escucha lo que dice: sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Escucha, si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Dios no va a venir a quitar tu orgullo ni a quitar tu vanidad. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Por lo tanto, limpia tu vida. Puede ser que hubiera entre nosotros algún cristiano orgulloso, algún cristiano vanidoso, algún cristiano que tiene un alto concepto de sí mismo y uno muy bajo de sus demás hermanos. Y recuerda lo que dijo Pedro: humíllate ante la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero también te humillará cuando fuere tiempo. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor esto y vamos a pedirle perdón si es que nosotros hay orgullo o vanidad. Porque recuerda, esto produce en el corazón de Dios asco hacia nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sin embargo, tú nos confrontas, Señor, mostrándonos que podemos, Señor, predicar, podemos tener un buen conocimiento, un buen evangelio, una buena iglesia, buena alabanza. Sin embargo, si en nosotros hay orgullo, nosotros somos causa de asco tuya, Señor. Y tú lo que quieres es precisamente librarnos del castigo de nuestro orgullo. Porque dice tu palabra que ninguno tenga en más alto concepto el suyo propio que el de los demás. Entonces, Señor, yo te pido, permítenos humillarnos delante de ti.
ver nuestra verdadera condición. Y después de todo, Señor, ¿de qué podemos, Señor, sentirnos superiores? Si dice tu palabra que somos polvo, que nuestra vida es como neblina. Dice tu palabra que todas nuestras buenas obras delante de ti son como trapos de inmundicia. Entonces, Señor, ¿de qué podemos, Señor, sentirnos altos o sentirnos vanagloriados, Señor? Si delante de ti el ser humano sin Cristo no vale absolutamente nada, Señor. Perdónanos y permítenos ver nuestra verdadera condición delante de ti. Permítenos discernir si en nosotros hay un corazón orgulloso, un corazón lleno de vanidad. Y humíllanos, Señor, ante tu poderosa mano. Dobléganos ante tu santidad. Permítenos ver nuestra condición de hombres, nuestra condición pecaminosa delante de ti, Señor. En tu nombre oramos y te pedimos perdón en esta mañana, bendito Señor. Te entregamos nuestra vida. Dice tu palabra, quítese de vosotros toda envidia, toda gritería, toda maledicencia, incluso nuestro orgullo. Somos nosotros quienes debemos quitarlo. Ayúdanos a poder quitarlo, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.